La palabra de Dios tiene enseñanzas acerca de cómo Dios nos salva en acontecimientos que muestran el carácter de Dios y que son acontecimientos de la vida cotidiana. Encontramos en las Sagradas Escrituras relatos de milagros, de situaciones acerca de hombres y sus circunstancias y diversos tipos de individuos con ciertas cualidades o defectos con los cuales esos individuos, cualidades, defectos y circunstancias podemos identificarlos cada uno de nosotros. Pero lo más maravilloso no es eso, porque no nos hace felices vernos en un retrato que nos muestra y que nos devuelve la verdadera imagen de lo que somos, a través de la contemplación de los defectos de otras personas. Si toda la lección terminara en eso, entonces realmente leer la Biblia sería una sesión de masoquismo espiritual por el cual encontramos placer en torturarnos a nosotros mismos al vernos en la condición que estamos. Pero la Sagrada Escritura no ha sido escrita para eso. La Sagrada Escritura ha sido escrita para que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos, pero esencialmente para que conociendo la verdad acerca de nosotros mismos, podamos apreciar más profundamente la belleza de la verdad acerca del carácter y la bondad de Dios. Encontramos entonces en Segunda de Reyes, el capítulo 5, un incidente con el cual podemos sentirnos identificados, aunque pareciera a simple vista que no tuviera que ver nada con nosotros. Vamos a ver que realmente tiene muchísimo que ver y que nos revela el carácter de Dios. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hay varias cosas que resaltan en este relato. En primer lugar, quisiera decir que Dios se ocupa de la vida de todas las personas y de todas las naciones. A veces los que frecuentamos las iglesias o pertenecemos a una congregación determinada, caemos en la presunción de pensar que Dios atiende en las iglesias donde estamos. Así que si alguien quiere verlo, tiene que venir a donde estamos nosotros. Pero aquí la palabra de Dios dice con toda claridad que Dios, por medio de Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice también, pero leproso. Algo que dice el relato también es que cuando Naamán le habla o conversa a sus siervos acerca de Eliseo, dice, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Esto también me muestra que a pesar de que Dios bendecía y cuidaba a Naamán y cuidaba a Siria, ni los sirios ni Naamán creían en el Dios que los cuidaba. Esto me muestra también que Dios es un Padre amante que protege, guarda, cuida y vela por la vida de todos sus hijos. No hace las cosas porque los hombres, teniéndole miedo, tratan de seducirlo o de atraerlo o de calmar sus iras o su enojo o su enemistad hacia los hombres por causa de sus pecados. Es Dios el que, compadecido por la condición ignorante de nosotros como pecadores acerca de Él, mientras estamos enfrascados en nuestras luchas, mientras obtenemos éxitos que Él nos da, porque dice aquí la palabra que era valeroso en extremo este hombre, sin embargo dice que el que había dado salvación era Dios. Lo había dado por medio de él, pero solamente era un medio. Naamán solamente era una herramienta en la mano de Dios. Y el propósito de Dios se podía cumplir independientemente de Naamán. Dios podría hacer surgir otro general, un soldado, quien fuere. Dios hizo hablar al asno de Balaam. Hizo profetizar a Saúl que quería matar a David. O sea que Dios hizo que un asesino pudiera dar el mensaje de Dios
y un asno que no puede razonar pudiera hablar también al profeta Balaán en nombre de Dios. Dios puede hacer lo que quiere en favor de sus hijos por el medio que Él quiera. El problema de Naamán básicamente era que tenía una absoluta confianza en sí mismo. Naamán confiaba en sus propias fuerzas. Naamán confiaba en su sabiduría, en su fortaleza, en su valor para alcanzar toda victoria en la vida. Y un hombre que confía en esas cosas, que son buenas para llevar a cabo algún objetivo, que nos hacen felices, porque son cualidades buenas, la fuerza, el valor, la valentía. Sin embargo, se tornan una maldición cuando las endiosamos y nos creemos que las cosas que tenemos en la vida son el resultado de esas cualidades que Dios nos ha dado, de las cuales Dios nos ha dotado para hacernos felices, y nosotros levantamos un altar y alabamos todas esas cosas, creyendo que en realidad Dios es el Dios de los otros, pero el Dios al cual nosotros servimos y que nos ha traído todos los beneficios es nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestra valentía. Dice la palabra de Dios que Naamán era leproso. Es decir, que su condición no cambiaba, era pecador. Todas las virtudes que él trataba de mostrar, todo el esfuerzo que él hacía, toda la valentía que ponía, todo el arrojo con el cual se entregaba en la defensa del reino de su Señor, de Siria, en realidad era un esfuerzo desesperado de Naamán para ocultar y para compensar que era leproso. Muchas veces la gran actividad que desarrollamos en nuestra vida tiene como propósito ocultar el verdadero problema de nuestro corazón. Para no verlo entonces, distraemos nuestra mente del asunto principal que deberá ocuparnos, que es la salvación de nuestra propia alma. Y cuando nosotros distraemos nuestra mente de eso, siempre Dios tiene algún instrumento humilde por el cual nos recuerda nuestra condición y nos recuerda que Él es un Padre amante que está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Una niñita que servía en la casa de Naamán fue la encargada de darle a Naamán el mensaje de que había alguien en Israel. Ella dijo el profeta, o sea, el mensajero de Dios, que podía sanarlo. Alguno puede pensar que fue un error que la niña dijera así. Yo creo que fue un acierto. Los hombres, en general, a veces tardan en poder contemplar a Dios como un benefactor, y a veces necesitan de algún amigo que se acerque a ellos, enviados por el Señor, y que le hablen acerca del testimonio de lo que Dios ha hecho por ellos, para que se animen un poquito a creer y a tener una esperanza. Así que ella le habló del profeta Dios, el mensajero de Dios, y él entonces quiso conocerlo. Ahora, él pensaba como pensaban los hombres de aquel entonces, que los profetas o los mensajeros de Dios eran hombres que eran mejores que los otros hombres y que por lo tanto debía tener un don especial, debía ser una persona especial y alguien a quien admirar y reverenciar. Esto se muestra porque cuando Naamán es curado, lo primero que hace es querer regalarle algo al profeta. Y el profeta se niega. Primero porque él no debe recibir nada porque no ha sido él el que lo ha curado. Y en segundo lugar, porque Dios no hace las cosas para que le paguen,
ni se puede pagarle nada a Dios. Dios lo hace de gracia. Naamán debía saber que esto era así. Cuando llega Naamán a la puerta del profeta, se para allí, dice la palabra de Dios, que llegó con su carro, sus caballos, vestido como un general, y se paró en la puerta. Y esperó. Y el profeta no salió. Algo tenía que aprender Naamán. Dios le mandó un mensaje diciendo lo que debía hacer. Pero el profeta, creo yo, que no salió, para que Naamán no se equivocara y pensara que Dios había sido impresionado por lo que Naamán pretendía ser. Un hombre valiente, valeroso, con muchas victorias en su vida y con el símbolo del poder de esas victorias en el caballo y en el carro de combate. No debía confundirse Naamán. Y para ello el profeta no salió, para que Naamán no pensara que Dios había sido impresionado por la grandeza de Naamán, por las victorias de Naamán, por la valentía de Naamán, por las virtudes de Naamán. Qué triste que esto le suceda especialmente a los creyentes. Algunos creen que necesitamos de la sangre y el perdón de Jesús para ser aceptados como hijos, pero que nos mantenemos en la condición de hijos y somos bendecidos por Dios por causa de lo que llegamos a ser y lo que podemos ofrecerle a Dios una vez que somos hijos. Nuestras valentías, nuestras victorias, nuestro valor, nuestra fuerza. Qué triste, ¿no? Este mensaje también es para todos nosotros, porque lo que la palabra de Dios nos muestra es que detrás de toda la cáscara seguimos siendo lo que fuimos siempre, pecadores. Así que entonces Dios a través del profeta le dice a Naamán, ve y lávate en el río Jordán 7 veces. En el río Jordán. En el río Jordán. El río Jordán no es un río de montaña. Por eso Naamán compara el río Jordán con dos ríos de Siria, que eran ríos de montaña, ríos de agua clara, pura, limpia. Y él entonces está diciendo, ¿cómo me voy a lavar en un lugar que es sucio? ¿Cómo puede ser que pueda salir un cuerpo limpio de un lugar, de un río barroso? Pero lo que yo creo que más le molestaba a Naamán era que para meterse en el río tenía que sacar su armadura y sus vestidos. Y si sacaba su armadura y sus vestidos, y bajaba del carro y dejaba los caballos a la orilla, y entraba solo allí sin ningún séquito que lo acompañara, y ninguna evidencia de la jerarquía y las victorias que había alcanzado, si hacía eso, quedaba expuesto, desnudo, delante de los otros, y mostraba su verdadera condición. Desnudo, Naamán solamente era un leproso. Pero es necesario estar desnudo delante de Dios, tal como somos. Hace falta presentarnos delante de nuestro Padre Celestial así como somos
Y nuestro Padre Celestial no nos rechaza por esta causa, sino que nos ama por causa de nuestra gran necesidad. Dios ha dicho que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo la sangre puede limpiar? Si la sangre lo que hace es manchar. Pero dice Dios que la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ese sacrificio de amor en la cruz del Calvario, esa vida vivida perfectamente en favor de todos los pecadores que no pueden vivir esa vida por causa de que la ley es santa, justa y buena, y que la ley es una manifestación de la justicia, o sea, de la excelencia del carácter de Dios? ¿Cómo es posible que un pecador pueda ser limpio ante los ojos de Dios por la sangre de Jesús? Jesús había dicho a Nicodemo que la única manera de nacer de nuevo era como habían hecho los israelitas en el desierto, que habían mirado la serpiente de bronce que había sido levantada en el desierto y habían vivido. Allí los israelitas en el desierto habían sido mordidos por las serpientes y Dios le había dicho que levantaran en un asta una serpiente de bronce y que al mirar la serpiente de bronce el efecto del veneno pasaría y ellos vivirían. Una locura desde el punto de vista humano. Pero Dios no explica. ¿Cómo puede ser que el poder del pecado que nos hace ser desconfiados del amor de Dios y que nos hace rebeldes contra el gobierno de Él sobre nuestras vidas, pueda ser roto por el sacrificio de alguien que cuelga en la cruz y que ha dado su sangre por nosotros? ¿Cómo es posible que tenga más poder un crucificado que la espada de Naamán para conquistar? ¿Cómo es posible que Dios se conmueva por el pecador, acuda en su socorro y lo liberte, y al mismo tiempo no se conmueva por las hazañas y valentías, así entre comillas, de los hombres, para hacer lo mismo? Naamán ni siquiera se compadecía de sí mismo, se quería ir, no quería bajar al río. Y Dios utilizó allí a sus siervos, hombres humildes, sin letras, ignorantes, pero que tenían sentido común, el sentido que da el Espíritu de Dios, y dijeron: Señor, si te hubiera pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho. Haz esto que es tan pequeño. Mira, dice el Señor, y vivirás. Y a Naamán le dijo: en el río 7 veces. ¿Cómo 7 veces? ¿Por qué no una? Porque así como Naamán tuvo que meterse 7 veces en el río, que el 7 es el símbolo del número perfecto, de la totalidad, de la perfección, del sumum de las cosas, nosotros permanentemente necesitamos refugiarnos en la sangre y los méritos de nuestro Salvador para tener paz. Cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos perdidos y pecadores. Cuando miramos a Jesús, que es nuestra justicia, cuando miramos a su sangre derramada, que expió, agotó el castigo de nuestros propios pecados y que nos hubiera ocasionado el pecado, encontramos paz. Y lo extraordinario de todo esto es que justamente este milagro
que Dios hizo con Naamán prueba que el poder de la cruz, del Calvario, todavía rinde los corazones a Dios por el amor que emana allí de la cruz. Naamán ahora quería servir a Dios. Dios ya no era un extraño para él, ahora era su Dios. Había decidido de ahí en adelante servir a Dios. Es el perdón de Dios el que conmueve los corazones de los hombres y los rinde a Él. Y no son las hazañas de los hombres, ni sus lágrimas, ni su arrepentimiento, ni sus oraciones, ni su fe, lo que hace que Dios se incline en favor de los hombres y los salve. Es su amor. Por eso esta noche quiero decirte que si te encuentras como Naamán y te sientes malo y pecador, y si quieres, y si has venido, mejor dicho, pensando en una serie de argumentos para convencer a Dios de que realmente quieres su bendición, y entonces les quieres hablar de tu arrepentimiento, de tu fe, de tus lágrimas, de tu pesar, no lo hagas. Solamente reconoce tu pecado, muéstrale al Señor tu pecado, desnúdate delante de Él. Y Dios te dará a cambio de eso paz, arrepentimiento, fe, limpieza, aliento, ánimo. Que Dios te bendiga para que en esta noche tú puedas reconocer lo que dice el Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre aquellos que están conmovidos por su admirable amor. Eso significa la palabra temor en la Biblia. Sobre los que esperan en su misericordia. Eso es tener temor de Dios. Esperar en la misericordia, en la compasión, en la sangre vertida por Jesús en el Calvario que nos trajo perdón y la vida hermosa, perfecta de Jesús, igual a la de Dios en todos sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, su conducta, que es nuestra justicia que Cristo presenta delante del Padre en nuestro favor. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia de Jehová sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén.